cuarta parte del estudio del libro de Zacarías. Unas pequeñas cosas que, si usted por primera vez está en el estudio de Zacarías, ahorita vamos por la cuarta parte, entonces le abro un poquito el panorama para que no esté totalmente sin saber lo que hemos estudiado. Hemos estudiado 8 capítulos de los 14. En 3 partes estudiamos estos 8 capítulos. En la primera parte de la introducción vimos que el libro de Zacarías está dividido en 2 tomos, digamos de esta manera. Zacarías escribió los capítulos 1 al 8, inspirado por el Espíritu Santo, cuando era todavía un joven, y los capítulos 9 al 14, cuando ya era un anciano. En la primera parte del capítulo 1 al 8 hay 8 visiones de noche que recibió Zacarías. Ya las estudiamos y algunas de ellas se las voy a mencionar. La visión número 1, la de los caballos y del jinete atrás del mirto, los cuernos y los carpinteros, que representan a ciertas naciones. El ángel midiendo Jerusalén, eso representa el hecho de que el Señor va a reinar en Jerusalén por 1000 años. La visión del sumo sacerdote Josué, en esta visión Josué representa al pueblo de Israel, que Dios lo perdonó, cambiándole las vestiduras sucias que tenía por vestiduras blancas. Luego el candelabro de oro y los olivos. Dijimos que los olivos eran Josué y el otro sacerdote de ese tiempo de Josué. Este no es el mismo Josué después de Moisés. Este es el sumo sacerdote Josué. Y el candelabro de oro representa la luz del Espíritu Santo que debe de estar siempre alumbrando en nuestro corazón. Luego tenemos la visión número 6, el rollo volante, que representa la maldición o el juicio de Dios contra los pecadores. La visión número 7, que es la mujer en el efa, que la mujer representa a todo el pueblo de Israel pecador, y también representa a las naciones que recibirán juicio. Luego tenemos la visión número 8, que es los 4 carros, y ahí jalados por caballos alazán, negros, blancos, overos rucios o rodados. Y estos caballos salen a cumplir el juicio de Dios en las naciones que están asediando desde el principio de la creación de la nación santa Israel. Y luego en el capítulo 7 hablamos sobre el verdadero ayuno. Bueno, al contrario, ¿verdad? Aquí en el capítulo 7 habla del ayuno que a Dios no le agrada, pero nosotros leímos en Isaías el ayuno, en Isaías 58, el ayuno que a Dios le agrada. Y luego en el capítulo 8 la promesa de restauración de Israel. En el capítulo 9, que vamos a estudiar hoy, 9, 10 y 11, 3 capítulos, las 3 partes, los 3 capítulos están hablando sobre eventos futuros. Y menciona en algún momento la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Así que la segunda parte del libro de Zacarías, del capítulo 9 al 14, habla de los tiempos en que Jesucristo reinará. Y estamos hablando desde el rapto, la gran tribulación y el milenio. Vamos a leer el capítulo 9 y ahí vamos a ir aprendiendo un poco. Si usted tiene una pregunta, hágala a través del en vivo. Mi esposa está leyendo aquí los comentarios y las preguntas. Si tiene una pregunta en este momento, pues hágala, y si la podemos responder, pues amén, ¿verdad? Y si no tenemos la respuesta, usted me va a dar tiempito para averiguarle la respuesta y yo se la mando por Messenger. Amén. Capítulo 9, castigo de las naciones vecinas, y también se encuentra el futuro rey de Sión. Los dos temas están hablando después de la gran tribulación. Es decir, pues después de la gran tribulación usted sabe que Jesús vendrá con
con los lavados, con su sangre, con la iglesia vendremos como guerreros a defender al pueblo de Israel, que estará ya en las últimas, al final del 7º año de la gran tribulación, estará rodeado, listo para ser destruido por todas las naciones enemigas, pero viene Jesucristo juntamente con la iglesia como guerreros a defenderla. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y después de eso, el juicio contra esas naciones que estaban asediando a Israel, y luego el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, donde habrá paz, verdadera paz, no como la que hoy anuncian algunos. Capítulo 9 de Zacarías, castigo a las naciones. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrá y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amad será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón no será habitada, habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Está bien clara esta parte de Zacarías. Juicio contra todas las naciones que asedian o son enemigos de Israel. Algunos nombres quizás no los conocemos. Estuve estudiando, investigando. Adrog es una ciudad que está al norte de Siria. En otras palabras, es territorio de Siria. Y Siria ahorita está en el lugar donde fue Asiria. ¿Se recuerdan ustedes que el imperio asirio, el más déspota, el más sanguinario de todos los imperios que ha existido, se llevó cautivo a todo el reino del norte, es decir, Israel, las 10 tribus que fueron dispersos? Entonces, Asiria, que ahora es el territorio de Siria, aquí está una profecía de que habrá juicio contra esta parte de Siria, que es Adrak. Y luego también está Damasco, que actualmente es la capital de Siria. También está Amad. Amad es una ciudad que está al norte del mar de Galilea. Esto es entre Jordania e Israel. También era territorio en aquel tiempo del imperio asirio. Ahora está entre la frontera de Israel con Jordania, ahí por el mar de Galilea. Tiro y Sidón, Ascalón, Gaza y Ecrón son territorios actuales que están a la orilla del mar Mediterráneo. Todo eso, especialmente usted ha oído la franja de Gaza, ¿verdad? Son territorios de los palestinos, que prácticamente eran lugares donde los filisteos todavía estaban cuando los israelitas llegaron a poseer la tierra de Canaán, y no expulsaron a los filisteos, los dejaron en esa parte donde está Tiro, Sidón, Gaza. Son las partes, ¿verdad? Los altos del Golán, todas esas partes son donde todavía quedaron algunos filisteos, porque Israel los perdonó. Y por eso toda la vida estos pueblos han molestado a Israel, porque no obedecieron la orden que Dios les había dado, que tenían que expulsarnos a todos. Y por eso, como no los expulsaron a todos, el Señor les permitió a estos pueblos molestar, digamos, a Israel. Pero aquí está una promesa que habrá castigo para estas naciones. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Gloria al Señor. Si nos vamos al versículo,
en donde habla de este juicio de las naciones, esta profecía de Asdón, de Tiro, Sidón, Gaza, en una parte ya se cumplió cuando Alejandro Magno logró vencer a los medos y persas. ¿Se recuerdan ustedes de un rey medo-persa, Artajerjes? Fue el último, digámoslo así, rey. Jerjes era el nombre, ya corto, digámoslo así. Fue derrotado por Alejandro Magno, que fue en el año 430 más o menos. El imperio griego venció al imperio medo-persa. Desde el año 430 empezó a gobernar el imperio griego hasta el año 190, por aquí lo tengo anotado, 160 y algo, 190 y algo, cuando los romanos vencieron a los griegos. Y Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, cumplió parte de esta profecía. Él llegó y conquistó todo lo que es la Tierra Santa y hizo juicio contra estas ciudades, un juicio que estaba escrito aquí en Zacarías. Pero este juicio se volverá a cumplir porque estas ciudades todavía están por ahí, ¿verdad? Molestando, tirándole cohetes a Israel. Pero volverán a ser enjuiciadas después de la gran tribulación. En el versículo 8, ahí está, y usted lo puede leer. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. En otras palabras, aquí este versículo 8 está hablando ya del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted cómo está aquí diciendo que el Señor mirará con sus ojos. Nadie más molestará a Jerusalén porque Él estará como guarda. Amén. Gloria al Señor. Versículo 9. Al versículo 17 está hablando del futuro rey de Sión, pero hay un versículo que es el 9 y ese es el único que vamos a leer de esta parte de Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay profecía que se cumple en el año 0, cuando Jesús nació, ¿verdad? Allá en Belén. Pero inmediatamente, en el versículo 10, ya empieza a hablar del futuro de Jerusalén. Y quizás lo vamos a leer. Dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y aquí está hablando de que va a destruir los carros y los caballos que en ese momento están asediando a Jerusalén. En otras palabras, está hablando ya de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 9 al 10 ya se pasa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El 9, la primera venida, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 ya habla de la segunda venida. La gloria sea para el Señor. Versículo 13. Dice así el versículo 13: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valientes. Ahí está hablando del imperio griego, Grecia, que Dios lo utilizó para sus propósitos. Esa profecía se cumplió en el año 168 antes de Cristo con Antíoco Epífanes. Era uno de los capitanes de Alejandro el Magno. Cuando murió Alejandro el Grande,
Grecia se dividió en cuatro partes, y una de las partes que quedó fue gobernada por este Antíoco Epífanes, y este Antíoco Epífanes es representación del anticristo, porque este vino y profanó el templo del Señor y sacrificó una cerda en el altar del templo. Entonces, y así va a profanar el anticristo el nuevo templo, porque ya se está construyendo el tercer templo, que es otra de las profecías que tiene que cumplirse para que se cumpla toda la palabra del Señor y el Señor venga por su pueblo. Hemos aprendido esto, ¿verdad? Capítulo 10. Pero antes de eso quiero explicarles cómo vino los imperios. Bueno, el imperio asirio, antes de Babilonia, fue el que llevó cautivo al pueblo del norte, es decir, a Israel, al llamado Israel. El otro pueblo, porque Israel como pueblo se dividió en dos, recuerden esto, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue compuesto por 10 tribus. Y este pueblo del norte fue llevado cautivo por Asiria. Y Asiria prácticamente los dispersó. No los eliminó de la faz de la tierra, porque la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios habla de que va a haber un remanente. Pero sí los dispersó y ya no permitió que tuvieran culto o que tuvieran las liturgias que tenían en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Luego el imperio asirio fue derrotado por Babilonia. Babilonia conquistó todas estas tierras y Nabucodonosor se llevó cautivo al reino del sur. Y ahí estamos hablando de Judá, que eran solo 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Luego Babilonia fue conquistado por los medos y los persas. Y ahí estamos hablando ya del rey Darío, del rey Ciro, que aparece en el libro de Daniel. Este ya era el imperio medo-persa. Y luego, después de los medos y los persas, recuerden ustedes que Ciro fue el que le dio carta para construir los muros y reconstruir el templo al pueblo de Judá. Y ahí vemos nosotros al sumo sacerdote Josué y al exilio o el regreso del pueblo de Judá a la tierra prometida, a Jerusalén. Esto fue más o menos en el año 530, más o menos. Y después de esto pasaron algunos años para que Grecia conquistara a los medos y los persas. Estamos hablando esto más o menos en el año 420, 30, más o menos por ahí. Y este imperio duró un poquito más de 300 años, porque después de Grecia vino Roma en el año de el año de 168 a.C. Y Roma estaba gobernando el mundo cuando viene Jesucristo en su primera venida. Y aquí está hablando de muchos momentos de esta historia. Mucha información se nos llena la cabeza a veces de muchas cosas, ¿verdad? Pero es necesario saberlo. Entonces, esta profecía de donde menciona en el versículo 13, a Grecia se cumple en el 190 antes de Cristo, cuando Grecia llega y conquista la tierra prometida, y luego los griegos son derrotados por los romanos, y uno de ellos que se menciona en la historia es Antíoco Epífanes, que es un tipo del anticristo que vino y profanó el templo. Vámonos al capítulo 10. Jehová redimirá a su pueblo. Esta es otra profecía de cómo el Señor va a librar a su pueblo. En el versículo 1 habla de pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno.
cuál es la lluvia tardía y cuál es la lluvia temprana. La lluvia temprana es la lluvia que esperan los agricultores, que riegue todos sus sembradíos. Cuando cae la primera lluvia, bueno, aquí en América, los mayas tenían su ritual el 3 de mayo y era hacer sacrificios por la venida del invierno. Y esas primeras lluvias eran la lluvia temprana. Pero también está la lluvia tardía, que son las últimas lluvias del invierno, prácticamente que se une con la primavera. Esa es la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que madura los frutos. Y por eso dice el Señor que Él enviará lluvia tardía. Ahora, viéndolo esto desde el punto de vista espiritual, vemos nosotros que la lluvia temprana fue el accionar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Usted puede ver que los profetas eran impulsados por el Espíritu Santo a escribir. Pero cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dijo: me voy, pero no lo voy a dejar solo, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Esa es la lluvia tardía. Y después de que el cristiano, bueno, vámonos primero al libro de Hechos. Cuando fue el día del Pentecostés, esa es la lluvia tardía, se empezó a ver frutos en aquellos que habían recibido el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está representada por la lluvia tardía, porque después de recibir el bautismo del Espíritu Santo hubo mucho fruto en los creyentes que lo habían recibido. Y por eso tú y yo debemos desear el bautismo del Espíritu Santo para dar frutos. Esa es la lluvia tardía, explicando más o menos qué significan esos dos términos. Luego los siguientes versículos están hablando de falsos pastores, falsos maestros, una apostasía generalizada, y habla de la piedra angular, y ahí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a mi esposa si puede buscar Salmos 118, 22. Ahí habla de la lluvia tardía. Veamos también Isaías 28, 16. Dice Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Hablando de la piedra angular. Estamos hablando de la piedra angular. Está hablando de Jesucristo. De Jesucristo mismo. Salmo 118, 22 habla de la piedra angular también. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablando de la piedra angular, Jesucristo mismo. Y aquí se menciona en el libro de Zacarías, en el capítulo 10, está hablando de la piedra angular. Una vez más, Jesucristo va a ser el que va a venir y va a poner orden y va a emitir juicio contra las naciones, las naciones enemigas de Israel. La gloria sea para el Señor. Luego está hablando también de una clavícula. La clavícula significa seguridad. La clavícula misma está representando a Jesucristo, a nuestro Señor. En Isaías 22, 12 podemos nosotros leer una vez más este término. Isaías 22, 22. Si lo haya mi esposa primero me lo da. Isaías 22, 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Cerrojo, clavícula, es decir, seguridad. Cerrar o abrir. Si el Señor cierra una puerta, nadie la abre. Si Él abre, nadie la cierra. Amén. Esa debe ser nuestra confianza siempre. Y así está hablando, profetizando aquí Zacarías, que en aquel tiempo, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él abrirá puertas y nadie las va a cerrar.
Él cerrará puertas y nadie las podrá abrir. Así como hoy debe estar puesta nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que si Él abre una puerta, nadie la va a cerrar. Y si Él cierra, nadie abre. Gloria al Señor. Cuando está hablando de Judá, recuerden ustedes que se refiere a 2 tribus, y cuando está hablando de José, se refiere a las 10 tribus del norte. Ahí podemos verlo nosotros desde el versículo 6 al versículo 8, que está hablando de estos 2 reinos. Y los menciona haciendo alusión que una vez más nuestro Dios Todopoderoso los salvará. Los va a volver a recoger. Porque más adelante, en el versículo 11, nosotros podemos ver que el Señor rompió el pacto que tenía con Judá y con Israel, con los 2 reinos, el del norte y el del sur, porque ellos desobedecieron. Dios les había prometido que los iba a librar de todos sus enemigos, pero como ellos desobedecieron, Asiria se llevó cautivo al reino del norte y los dispersó. Babilonia se llevó cautivo al reino del sur, a Judá, por 70 años, y después de los 70 años le permitió regresar a levantar los muros de la ciudad y a restaurar el templo. Pero una vez más el Señor cumplirá su promesa de defender a su pueblo, como hoy lo está haciendo con nosotros y con el pueblo de Israel. Él siempre vendrá a nuestra defensa. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11. Desde el versículo 1 al 3 dice así: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Una vez más, juicio contra las naciones. Y si usted se da cuenta que menciona a todo el norte, y está hablando también parte del este y del oeste, y está hablando del sur. Cuando menciona a Egipto, está hablando del sur. Y Egipto eran de los que asediaban a Judá. Los asirios y los filisteos asediaban a ambos reinos. Bueno, el versículo 4 hasta el versículo 17 habla de los pastores inútiles. Pero no está hablando de mí. Veamos lo que dice acerca de los pastores inútiles. Usted puede leerlo en su casa, porque yo les he pedido que lean, ¿verdad?, la Biblia, el libro que vamos a estar estudiando, antes de estudiarlo. Versículo 1 al 3 habla sobre el juicio contra los enemigos de Israel. Ahora, del 4 al 17 habla de ovejas también de la matanza. ¿A quién se refiere? Se refiere a todos aquellos que tuvieron que morir por no obedecer o no creer a nuestro Señor Jesucristo y seguir a los pastores falsos. Aquellos pastores que en vez de apacentar a las ovejas, se aprovechan de ellas. Y hoy vemos muchos pastores ricos, con grandes edificios, y hablan de un evangelio de la prosperidad, que mientras más le das al Señor, más vas a recibir. La Biblia habla del diezmo y la ofrenda, y hasta ahí habla la Biblia, que le demos al Señor lo que le corresponde al Señor según su palabra, pero no más, no todas las propiedades, porque algunos pastores dicen: vende tu propiedad. Estaba viendo un documental sobre matar gigantes, de un pastor, creo que fue en Perú, no sé, pero que les decía a los hermanos que cada vez que dieran $1000 estaban matando un gigante. Iban a construir un estadio para el templo, y todo ese dinero que los hermanos dieron, algunos daban 2000, 3000, no sé si eran soles o dólares,
pero cada vez que daban $1000 mataba un gigante. Y eso yo veía en la Biblia, ¿y dónde está esto en la Biblia de matar gigantes con $1000? O con las ofrendas se matan los gigantes. No, hermano, con oración y ayuno se matan los gigantes. Y nosotros lo único que debemos de hacer es ser fieles al Señor con lo poquito que Él nos pide, con los diezmos y las ofrendas. Y aquí está hablando de los pastores inútiles, pero también aquí Zacarías está representando a los pastores útiles, porque hay pastores aquí mencionados que son útiles, y también está mencionando a los pastores inútiles. Zacarías representa tanto al divino pastor de Israel como en acto seguido al inútil pastor de Israel. El divino pastor de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Y el inútil pastor de Israel es el anticristo. Y hay muchos antes del anticristo, falsos maestros, falsos pastores, que van preparando el camino para el pastor inútil, que es el anticristo. Usted puede leerlo. Habla en el versículo 7 de 2 callados. Y esto de los 2 callados representa el favor de Dios hacia Israel y Judá, al unirlos como una sola nación. En el versículo 10, y ese sí lo vamos a leer, dice así: tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Aquí habla el Señor de que Él va a romper su pacto y va a destruir a las naciones pecadoras, y eso incluye también a aquellos que no creyeron a su venida. Estamos hablando de israelitas, estamos hablando de gentiles que no creyeron en Jesús. Serán destruidos. Recuérdelo usted, que solamente aquel que reconoce a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador de su alma, ese va a ser salvo. Y aquel que no lo reconoce será condenado. Y de ese juicio está hablando. Que aquellos que no respetaron su pacto, Él tampoco va a mantener su pacto de salvarlos. Así que hay que tomarlo muy en cuenta y seguir a nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase. Versículo 12 habla de 30 piezas de plata. Leámoslo. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas de plata vendió Judas a Jesús? Por 30. Aquí está, esta es una profecía de cómo ridículamente iban a vender a nuestro Señor Jesucristo. Era el precio de un esclavo, el precio con que vendieron a Jesús. Zacarías recibió estas 30 piezas de plata por llevarles el mensaje, porque eso les está diciendo: bueno, decidan ustedes cuánto me dan. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. Ahí está hablando Zacarías. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, dice, 30 piezas de plata. Un precio ridículo, ¿verdad? El que le dieron a Zacarías, por tanto que había hecho Zacarías por el pueblo de Judá. Y esto está profetizando el precio con que iba a ser vendido nuestro Señor Jesucristo. Y luego del 15 al 17 habla de doble mensaje, cuando hablamos de los pastores falsos y de los pastores que sí predican la palabra de Dios. Y cuando hablamos de los pastores falsos, son los que están preparando el camino para el anticristo, porque muchos se irán detrás del anticristo, porque estos falsos pastores están guiándolos hacia eso, ¿verdad? Así que, amado hermano, hemos estudiado la palabra del Señor. Hoy sí nos extendimos un poquito, pero es bueno aprender esto. Hermano, lo más importante de esta enseñanza o de este estudio bíblico, hermano, es de que usted y yo debemos de permanecer fieles al Señor. Porque si no permanecemos fieles, el juicio que habla contra estas naciones que serán destruidas, y que el Líbano dice que va a quemarse todo el bosque, etcétera, está hablando de juicio directo sobre aquellos que no permanezcamos fieles. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, creyéndote a ti, el único Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser
hombres y mujeres que sigamos tu palabra y que la obedezcamos y que no veamos y no sigamos, Señor, filosofías o palabras de hombre, sino que seamos guiados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, porque si tú eres fiel, Señor, nosotros debemos imitarte a ti. Ayúdanos, Señor, a poder mantener nuestra salvación y que nadie nos quite esa salvación que tú nos has dado. Que el pecado sea reprendido en el nombre de Jesús. Que toda tentación sea echada fuera en tu nombre, Señor, por tu sangre. Te hemos creído a ti, Señor. Límpianos, Señor. Te hemos fallado muchas veces, pero límpianos, Señor, y venimos ante tu presencia para que nos limpies y que nos hagas una vez más aceptos ante tu presencia. La gloria sea para ti, Señor. Amén. Les esperamos el día de mañana en su casa, con los altares familiares. El jueves nuestro culto general y el día viernes altar familiar y también oración a las 10 de la noche. Nos estamos conectando muy pocos. Esto no es COVID. Es una basurita que se metió en las cosas nasales. Bien poco nos estamos conectando. Yo estoy sabedor que muchos tienen Zoom, que muchos tienen la aplicación de Zoom. Así que les invitamos los viernes a las 10 de la noche a que se conecte a la oración con su pastor, o sea, conmigo, a las 10 de la noche el viernes. Y el sábado culto de jóvenes a las 7 de la noche y el domingo nuestro culto general a las 10:30. Que Dios les bendiga. Les amamos y les extrañamos.